Bueno, ya estamos en línea, ya estamos transmitiendo. Perdón que los interrumpo. Y bueno, vamos a continuar con esta reflexión. Bueno, más bien empezar, ¿verdad? Porque vamos a reflexionar. Un texto que hemos analizado últimamente es un texto que ya hemos estudiado en este último mes, más o menos 2 o 3 veces, pero vamos a darle otro matiz, ¿verdad? Otro aspecto. El texto es Juan 21, del 15 al 17. Es una historia que ya hemos analizado, pero en sí no nos vamos a centrar en el contexto de esta historia, sino va a ser como introducción para el tema que vamos a ver esta tarde. ¿Ya lo tienen? Juan 21, 15. Esta historia se desarrolla cuando el Señor ya había resucitado, ya se había manifestado a sus discípulos. Y entonces acababan de pescar, el Señor se les aparece a la orilla del mar, y entonces están comiendo un pescadito, están cenando bien a gusto, y al finalizar la cena es que ocurre esta conversación. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Lo hemos analizado varias veces el porqué de la respuesta, ¿verdad? El Señor usó un tipo de palabra para referirse al amor, que es ágape. ¿Y con cuál respondió Pedro? Con fileos. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ya lo tenemos bien claro. Y lo primero que tenemos que tener claro es la respuesta del Señor, el por qué le dice apacienta mis corderos, porque obviamente el amor se va a manifestar con obras. Entonces, apacienta mis corderos es una forma de decir: si me amas, entonces me lo vas a demostrar. Pero, ¿sí? ¿No es porque el nuevo papa? No. Entonces, la primera pregunta es diferente a las otras dos, ¿verdad? Porque en la primera pregunta que le hace el Señor, no le dice solamente si lo ama, sino también dice si lo ama más que los demás que están ahí. Era como para que los demás se pusieran un poco celosos, ¿no? Diciendo: oye, Pedro, tú me amas más que ellos. ¿Por qué? Porque Pedro era el más impetuoso y era el que quería verse más cercano. Entonces pudieran pensar que los demás como que le hacían la barba, ¿no? Entonces, si el Señor le está diciendo: Pedro, ¿tú crees que tu amor hacia mí es superior al que ellos tienen por mí? Entonces Pedro contesta: pues si me caes bien. La segunda vez le vuelve a preguntar, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En este caso, pastorear y apacentar para este propósito es prácticamente un sinónimo. Obviamente hay diferencia en las palabras, pero aquí no tiene tanto trasfondo. Lo importante es el por qué dice, ¿no? La segunda vez que le preguntó, ya no le preguntó si la amaba más. No le dice: me amas más que esto, sino simplemente es: pero me amas. Bueno, aunque no me ames más, pero por lo menos me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice en el 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí Pedro se entristeció porque ya encontró como una reiteración que daba a entender duda. O sea, si me pregunta 3 veces es porque como que, ¿a poco sí? ¿En serio? ¿En serio me amas? Como que no se la creía, ¿no? Entonces la tercera vez Pedro se entristeció de que le dijese: ¿me amas? Por tercera vez. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, cuando Pedro dice tú lo sabes todo, él está tratando de defender su integridad, aunque Pedro no agarraba la onda a qué se refería, ¿verdad? Entonces, aquí el aspecto que vamos a analizar en esta tarde-noche es el uso que se le daba a estas dos palabras de ágape y fileo, porque la palabra ágape normalmente la entendemos como el amor de Dios, aunque ellos, los griegos, usaban esta palabra sin tener el concepto del amor de Dios. Entonces ellos le daban otro uso. Y también porque es que Pedro estaba tan convencido que su respuesta era la correcta. Cuando tienes una relación de trabajo, o sea, tienes compañeros de trabajo, gente con la que normalmente socializas, no significa que porque les hables ya son tus grandes amigos, ¿verdad? Ni significa que los quieras mucho, ¿verdad? Tal vez no, tal vez apenas un hola, adiós. Incluso en la iglesia resulta que a veces ni siquiera saben cómo se llaman. Nada más dicen, el hermano, la hermana. ¿Cuál hermana? Pues la que se sienta en ese lugar. Porque los ubican por sus lugares de donde se sientan, ¿no?
La del talento. Y luego ni siquiera se conocen sus nombres, entonces no hay una relación muy grande. Pero conforme va pasando el tiempo, se va generando una relación de amistad. Y entonces a eso se le llama amor filial. Entonces lo que Pedro estaba tratando de hacerle ver al Señor es algo así como si dijera, cuando te conocí, pues, bueno, te respetaba, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ahora que ya he desarrollado este amor filial, entonces sí puedo decir que te amo. O sea, ya hay una relación de amistad. Porque el amor filial habla de cercanía de amistad, o sea, lazos de preocupación del uno por el otro. Entonces Pedro usó una palabra que era correcta, nada más que no entendía que el Señor lo quería llevar más de ello. Porque el amor ágape, a como se usaba entre los griegos, pues no es como lo describe Pablo en Corintios. O sea, es muy similar. Simplemente el amor ágape era el amor más parecido al amor de una madre. O sea, un amor que se entendía, ellos lo entienden más como un amor puro, pero natural. Un poquito más asociado al estorgos, más que al amor de Dios. Es como que, o sea, Pedro pensaba que el amor fileos estaba por encima del ágape porque todavía no le caía bien el 20. Y por eso él respondía de esa manera. Recuerden que nosotros hacemos alusiones al español, pero no es. O sea, las palabras en griego no tienen traducción directa al español. Tenemos que darle interpretación. Por eso es que a veces para una sola palabra desarrollamos una frase en la traducción. Porque no hay palabra que tenga un equivalente. Si hablamos de un amor filial, tenemos que entender cómo ellos lo usaban la palabra. Para Pedro era más importante decir, te he conocido y ahora te quiero como antes no te quería. ¿Por qué? Porque ya habían pasado un montón de cosas. ¿Qué pasó el famoso día del que el gallo cantó? No andaba llorando toda la noche porque se sintió un traidor y lo fue, ¿verdad? Ese día que le dijo al Señor, yo no te voy a traicionar. Y ándale, ahí está, ¿no? Antes de que el gallo haya cantado, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Y recuerden que hay un texto que dice que cuando pasó eso, las miradas de Pedro y del Señor se cruzaron. Eso para mí se me figura como que fue una cachetadota para Pedro. Así que cuando lo iban sacando, se cruzaron las miradas. En el momento en que cantó el gallo, volteó y el Señor volteó también. Y la mirada del Señor como que, a ver, Pedro, ¿no que ibas a estar aquí conmigo? Tal vez si hubiera sido alguien que acabas de conocer el día anterior, pues igual y no le das ese valor, ¿no? ¿Saben dónde también se ve esta diferencia de amor? ¿En qué se ve muy reflejado muchas veces? Esta perspectiva del amor, o esta diferencia de amor, a veces se ve reflejada con los hijos. Porque a veces uno anda queriendo dar todo por los hijos y los hijos ingratos ni las gracias te dan, ¿no? Entonces, ¿han visto algún ejemplo así? Que uno está preocupado por los hijos y los hijos, ay papá, ay mamá, ya déjame. La típica frase que todo joven ha dicho alguna vez, o la gran mayoría, es mi vida, ¿sí? Dice, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Es que todavía está chiquita. ¿No es cierto? Ah, pero ya le cayó el 20, ¿verdad? Tú ya no, ¿verdad? Es la más joven, por eso todos estamos. Sí, pero dile, no me hagan bullying, ¿eh? No me hagan bullying. No por ser la más joven, Es normal. Es en el amor de Dios. Ajá. Pero bueno, al final es una frase que se ha escuchado un montón de veces, ¿no? O sea, la actitud con la que los jóvenes responden a una exhortación de los padres muchas veces es con algo de desprecio, es despectivo. Y cuando tú le dices, si es por tu bien, chamaco, torpe. Y los hijos dicen, ay, exageras. ¿Qué me va a pasar si llego a las 12 de la noche? Y tú, ¡ah! Pero bueno, ¿sabían que Dios también hace una alusión así con su pueblo? Vamos a leer en Oseas, capítulo 11. Oseas, el libro de los fresas. Por eso el de Oseas, ¿no?
Vamos a ver qué dice en Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Ya están ahí? Si van a Mateo y de ahí caminan hacia atrás, es más rápido encontrarlo. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí ven la relación? Hijo, joven, muchacho. ¿Qué significa muchacho? Bueno, no, ¿qué significa? ¿Qué alusión se quiere resaltar cuando hablas de que alguien es muchacho? Es joven e inmaduro. Ajá, o sea, generalmente si decimos, es que es muchacho, queremos decir es inmaduro. Uh-huh. ¿Cómo se ve reflejada la inmadurez? Precisamente en su actuar, cómo responde, cómo asimila las cosas, no lo piensa muy bien, no profundiza en las razones que tú tienes. Cuando le digo a algún joven que se peleó con su mamá o con su papá, le digo, oye, ¿sabes cuál crees que es la intención de tu mamá cuando te regañó? Y ya se quedan pensando y dicen, pues yo creo que es corregirme. Entonces, ¿por qué le contestas así? Pero es que está mal o lo que sea. Bueno, eso es lo que tú dices. Y si estuviera mal, si es que estuviera mal, de todos modos tu deber es callarte y obedecer. Si estuviera mal. Y si está bien, con más razón. Porque a final de cuentas, no de en balde ya ha vivido otras cosas. ¿Cuántos papás de puro coraje y de pura frustración dicen, pero algún día tendrás un hijo igualito a ti? Oye, ay no, sí lo quiero. Y entonces me entenderás. O también otra frase que he escuchado de muchas mamás es, bien me lo decía mi mamá y ahora ya le entiendo. Porque también tal vez nos lo dijeron a nosotros de jovencitos y después alguien en la torre con razón me lo decía. Y ahora siempre que se hace alusión a un muchacho, sobre todo en la escritura, está reflejando inmadurez. Entonces, ¿cómo era Israel? Era como ese muchacho que sacó de Egipto. No sé por qué, pero cuando pienso en lo que lo que Dios trató de reflejar en este texto, me llega a la mente una mamá yendo al antro por su hijo. Salte de ahí. Salte de Egipto, salte de ahí del mundo, salte de todo eso. Y ahí está, ay mamá, me avergüenzas. Y tú, ay, pero ¿por qué te metes ahí que no edifica? Y al rato se descuida y vuelve ahí. Y se vuelve a escapar, ¿no? Entonces, Egipto, recuerden que es una representación del mundo, es un simbolismo del mundo. Ahora, Egipto, ese ejemplo de Egipto se ve reflejado en muchos contextos en la Biblia, pero aplicables a nuestro tiempo. Entonces, en el contexto meramente histórico, ¿por qué el pueblo estaba en Egipto? Por la facilidad que tenían. Por comodidad. Porque hubo 7 años de vacas flacas y Dios dijo, está bien, pueden acercarse porque yo puse a alguien ahí, ¿no? Era por culpa de José. Ah, sí. Sí, Sí, quieren echar la culpa a José. Pero eran 7 años, no no 400. Entonces, el pueblo estuvo cómodo. Se acabaron los años de vacas flacas y ya verán en la clase de geografía cómo es la tierra de Gosén, que es donde ellos vivían. Tierra muy fértil, la tierra más bonita de Egipto. Era la mejor tierra de Egipto. La mejor tierra de una de las tierras más prósperas de aquel entonces. Así que esos 400 años que estuvieron ahí en Egipto, no hubo un hombre con sabiduría para enseñarles, para alertarlos, para sacarlos. Es que no hubo fueron ni profetas, ¿no? No fueron bien. de cautiverio esos 400 años. pero el cautiverio fue gradual. El punto es que no se salieron porque no quisieron. Y precisamente ya estaba hasta profetizado. Dice, yo haré volver a mi pueblo de Egipto porque no se van a salir de Egipto. Entonces, también pasa a menudo. Muchos jóvenes que van creciendo en la palabra, cuando son niños, pues también lo escucho mucho. Dicen, es que mi hijo cuando era niño siempre estaba en la escuelita dominical y hacía sus trabajos y hacía todo y estaba bien acercado a las cosas de Dios. Pero empezó a crecer y se fue acercando a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto aquí viene siendo, pues los amigos, la televisión, el internet. La tentación general. Todo lo bonito que el mundo ofrece.
Y entonces los hijos comienzan a poner sus ojos un poquito más allá de su círculo familiar. Cuando son niños, son sus padres y ya. Su familia cercana, donde ese es su mundo. Pero cuando ya empiezan a abrir los ojos más allá afuera, entonces cambia. Yo lo vi bien simple cuando a mis hijos les empezaron a hablar de Halloween. Así de fácil. Porque ellos tenían claro y ellos no les preocupaba nada de eso porque no lo veían en casa. Pero nada más fue que empezaron a juntarse con amiguitos en la escuela que se emocionaban con eso y empezaron con sus inquietudes. Le digo, a ver, vamos a tener una plática, te voy a contar una historia acerca de un hombre llamado Nimrod. Él sí, todo el curso de Halloween. Obviamente contextualizado para su entendimiento, adaptado para niños, pero lo que importa, le digo a mi hijo, lo que importa es que tú entiendas y que tú sepas la razón por la cual a mí no me gusta, porque simplemente yo quiero agradar a un Dios que es vida y no que es muerte. Para él es ofensivo. Si te das cuenta, si lo entiendes, y se queda pensando, dice, pues sí, pues tiene lógica. Dice, ¿cómo puedo decir que quiero un Dios de vida cuando voy y celebro muerte? Y a su edad lo entiende. Entonces digo, bueno, gracias a Dios. Cuando estaba chico no quiso ya que lo llevaran porque los tíos son católicos y se lo quieren llevar que a pedir su calaverita y eso. Sí, entonces Y hay tentaciones, hay luchas y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, mientras más van creciendo, también va llegando una etapa de sentirse que deben de desapegarse de sus padres, que cuando ya se sienten niños grandes. Y entonces dicen, ahora sí ya soy más independiente. Y les empieza a agradar Egipto. Y entonces ya no se quieren luego salir. Y así el Señor ve el reflejo con Israel, ¿no? Dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios, que son holocaustos. Entonces resulta que parecía contraproducente, ¿no? Mientras, dice el Señor, mientras más lo amaba, más parecía que se alejaban de mí. Obviamente aquí también hay una profecía implícita, ¿no? Cuando el mismo niño Jesús tuvo que huir a Egipto y después lo trajeron de allá, se está haciendo referencia a esto de Egipto llamé a mi hijo, pero obviamente esto es algo histórico. El texto de Oseas está hablando literalmente de cuando sacó al pueblo de Egipto, pero ellos estaban tan habituados a eso que aun cuando entraron a la tierra prometida seguían buscando de ídolos, estaban bien endurecidos. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cómo entienden esa frase? Y no conoció que yo le cuidaba. Pues que no sabía, ¿no? ¿Saben? Estaba bueno. Ajá, ¿saben por qué menciona Efraín? Porque es el hijo más pequeño. Por el más pequeñito, ¿no? Por ser el más pequeñito. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un niño empieza a caminar. Y cuando el niño va a dar sus primeros pasos, luego ahí va el papá, así, ¿no? Atadito. No significa que no se va a caer. Significa que estás cuidando que no se dé un golpe peor, ¿no? Inclusive se les deja que caigan, nomás cuidando de que no se vayan a lastimar mucho. Uh-huh. Hay un error también gravísimo que hacen muchos papás de bebitos, que cuando el bebé se cae y se pega o se va contra la mesa y se da el golpe en la mesa. Y entonces llega y empieza a llorar el niño y llega la mamá y empieza, ay, mijito precioso, ven, te sobo. ¿Quién fue? ¿Fue la mesa? Mesa mala. Y entonces, ¿qué le enseñan? A no hacerse responsable de sus propios descuidos y a buscar a quién culpar, porque todos son culpables menos él. Ajá. Está la otra parte del papá que llega y le pega al niño por no poner atención. O sea, si no es una es otra. Sí. Pero generalmente las mamás consentidoras son así, ¿no? O sea, van y le pegan a la mesa, le pegan, hasta el mismo suelo empiezan a pisar el suelo, piso malo. Y todos le dicen, pégale. O sea, qué bonita enseñanza le estás dando, ¿no? La regaste, te distrajiste, te pegaste y encima todavía te enojas y te desquitas. Eso es lo que está sembrando en el niño.
De verdad. Entonces, una vez que cuando mi hijo estaba así aprendiendo a caminar y se cae, no me acuerdo quién de la familia que llega corriendo a levantarlo y que le pongo la mano así. No. Qué malo eres, me decían, ¿no? Y empieza a llorar el niño y voltea para todos lados. Y que me ve y que le tiendo la mano. Le digo, aquí está mi mano, hijo. Te ayudo. Levántate, pero tú levántate. Yo te ayudo. Y se quería quedar tirado y voltea que lo iban a levantar. Le digo, no. Y me busqué una bronca ese día. Pero ya que le tiendo la mano, ya que cuando ve que nadie lo iba a levantar, ya que se empieza a levantar, que agarra mi mano, le digo, siempre vas a tener mi mano para ayudarte a levantar. Pero tú te tienes que levantar. Porque el día que yo no esté, ¿quién te va a levantar? Entonces, yo esto es lo que veo en Dios. Dios siempre está ahí, pero como dice aquí de Efraín, estaba pequeñito, ¿no? Y no sabía, no se daba cuenta que Dios lo cuidaba, porque esa era su muestra de amor. Te estaba cuidando. ¿Cuántas veces hemos sido librados de parte de Dios? Como ese bebito que apenas empieza a andar y ni cuenta nos dimos. Porque esto nos está reflejando a nosotros. No estamos hablando solamente de bebés, de niños, sino también de niños espirituales. Como algunos de ustedes comprenderán, necesitamos aprender a caminar. Nadie se sienta aludido, también es por mí. Porque vamos aprendiendo y a veces queremos como que ver a fuerzas la mano de Dios ahí. No, a veces Dios está desde detrás de nosotros, impulsándonos. Aprende, aprende. Si te tienes que caer, te caes. Y si te tienes que levantar, te levantas. Y si te tienes que sobar, te sobas. Pero tienes que aprender a andar. Ese es el propósito general de que Dios nos dé esta etapa de vida. O sea, me refiero a la vida terrenal. Para que aprendas a levantarte. Y no para que le eches la culpa a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es un propósito principal de que a veces nuestra debilidad carnal desea ver la mano de Dios. Y aquí está diciendo, ahí está mi muchachito Israel. Ni siquiera sabía que yo le estaba cuidando, ni siquiera conoció que yo le cuidaba. Dice el 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí obviamente la parte más bonita a resaltar es la de con cuerdas de amor, ¿verdad? Pero esas cuerdas, ¿a qué cuerda se refiere? Es una cuerda, ¿qué? Me dicen, esto te va a doler, pero a mí me va a doler más que a ti. Son las cuerdas. Ya no es de te va a doler más a ti que a mí, me va a doler más a mí que a ti, ¿o cómo era? Sí, así luego. ¿Sí? Entonces, vean cómo dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. ¿Cuál es la cerviz? ¿Y cuál es el yugo entonces? El que lleva el animal. Hay que verla, dijo, bueno, sí. Suena feo. Suena feo, pero eso es, ¿verdad? Es el que el animal tiene que jalar. Es como que, a ver, te voy a acomodar el yugo para que le eches ganas. O sea, que no me lo vas a quitar, te lo voy a acomodar para que puedas trabajar bien, para que puedas jalar bien. Entonces, esas son las cuerdas, pero dice con cuerdas de amor. Entonces, ahí se aplica eso de que esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Por qué? Porque a veces esas cuerdas de amor significa que Dios va a permitir que tengas que cargar, que tengas que esforzarte, y Dios no te va a librar de eso. ¿Y las cuerdas humanas? ¿Y cuáles son las cuerdas humanas? Porque a veces pensamos que es Dios el que tiene que abrirse hacia el cielo y bajar por nosotros. Ajá. ¿Cuáles son las cuerdas humanas? Son los medios que Dios pone. Me recuerda un poquito esa frase que el Señor también dice, que no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Porque cuando hablamos de humano, o sea, estamos hablando de capacidad. O sea, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, la otra vez escuché a alguien que me reclamó eso, porque eso lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, y ahorita me acordé, de una vez lo comento, para que quede grabado también, porque alguien me reclamó, dice, no es cierto, ya me dijo el pastor fulanito que eso no es así, que porque Dios nos pone cosas que no podemos soportar,
Porque el texto al que estoy haciendo referencia dice, Dios no permitirá una prueba más fuerte que la que podemos soportar. Y junto con la prueba viene la salida. ¿Sí lo han leído? Sí. Ahí está escrito, así está escrito. Pero me decían, no, es que el pastor fulano dice que Dios sí nos pone pruebas más fuertes de las que podemos soportar para que no confiemos en nosotros, sino que confiemos en Dios. Salvo como... O sea, como... Sí, o sea que si creemos eso, que Dios solamente nos pone pruebas que podemos soportar, significa que estamos confiando en nuestra fuerza, según aquel pastor. Cuando viene la prueba, no hacemos nada, porque estamos esperando que Dios venga y nos ayude. Al cabo, Dios es el que nos va a librar. Exactamente. Sí. Ahí entra el texto ese, ¿no? Que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Otra de esas, hermano. No, bueno, Sí, lo es sacamos, es que, bueno, hasta cierto punto sí entraría un poco esa frase, ¿no? Que debe de haber una parte de nosotros, ¿no? Apenas estaba viendo acerca de lo que es la meritocracia. Y yo creo que sí se debe de aplicar algo, ¿no? De lo que es meritocracia, ¿sí? Porque no nomás es esperar a que Dios nos sirva, ¿sí? Y como los que estaban en el desierto, ¿no? Todavía de que les da el maná, todavía querían que se los dieran en la boca, ¿no? Bueno, ya les di el maná, pues por lo menos recójanlo, ¿no? Sí, cómanlo. Sí. Entonces, ahí es donde entra la meritocracia, ¿no? Así, el Señor pone Él provee, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sí. Ajá. Entonces, más bien la respuesta que es más tajantemente teológica es lo que Pablo nos explica en el segundo capítulo de Corintios, capítulo 12, donde habla del aguijón en la carne, donde ese aguijón le fue dado para que aprendiera eso, para que aprendiera a ver ese equilibrio, de que no nos vamos a gloriar en nuestra fuerza, que eso, o sea, eso sería descontextualizar el texto de que no nos da una prueba más fuerte de la que podemos soportar. Decía Pablo, dice, yo me voy a gloriar más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Dios. También esto me recuerda un poquito una frase de San Agustín de Hipona, que él decía, entre una de sus tantas frases célebres, él decía, cuando Dios contesta tu oración, sabes que puedes confiar en Él, y cuando Dios no contesta tu oración, es que Dios está confiando en ti. ¿Ah? Obviamente es porque Él te está dando la prueba que tú sí puedes soportar. Eso aplicaría en lo que fue la parte de Job. Sí. Sí, no, es que hay una también que Dios espera que tú hagas lo que tengas que hacer. Te dio medios, te dio habilidades, y cuando ya intentaste todo lo que estaba en tu haber, entonces Él obra, pero mientras tú tienes que comenzar a hacer lo que debas de hacer. Así es. Entonces, obviamente, ¿sí? Es que no me acuerdo cómo va la frase, pero dice que Dios nos deja actuar en lo natural y Él actúa en lo sobrenatural. La obra en lo sobrenatural. Es que También, así es. Por decirlo ahí, también podemos darle, ahora sí que esa entrada de ese texto, lo que dice Pablo, ¿no? Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así es. Y entonces, esa es la realidad, ¿no? O sea, necesitamos sembrar, ¿sí? Regar, y el que va a dar el crecimiento va a ser el Señor, sea en lo espiritual, también en lo secular, ¿no? En todos los aspectos de esta vida. Así que obviamente no nos vamos a gloriar en nuestra propia labor, porque entonces demeritamos a Dios. Todo cristiano consciente de su propia debilidad va a reconocer que sus capacidades no son de su esfuerzo, provienen de Dios, sus capacidades. Así que si yo veo una prueba que está muy difícil, yo confío en que Dios me va a dar la capacidad de sobrepasarla. Y si no fuera así, entonces dice Pablo que entonces me tengo que poner más feliz, porque entonces significa que Dios va a obrar en lo sobrenatural, o sea que Dios va a hacer un milagro. Dice Chuyo Olivares, ¿no? Que cuando Él ya no puede más, dice, no me quedo otra más que esperar el milagro. Pues sí, entonces eso es lo más bonito, porque precisamente no podemos ver un milagro si no hemos llegado al límite de nuestra fuerza. No se puede simplemente de que me siente ante la prueba y esperar que Dios obre. Va a decir, no, primero tú enfréntalo, tú tienes que aprender a madurar o a caminar, ¿no? En ese sentido, para que a través de la prueba vayas generando esa templanza, esa madurez. Y cuando no puedas, entonces ahí está, como le dijo Efraín, aquí estoy yo que te estoy cuidando aunque tú no me ves.
Ajá, ¿por qué? Para que cuando te caigas yo voy a estar ahí para ayudar a levantarte, pero tienes que caerte si es necesario, ¿verdad? Es enfrentarlo. Entonces, ¿se acuerdan de la historia del náufrago, el que decía, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar? Y le manda el barco, le manda el avión, le manda un montón de cosas y no se salva, ¿no? Y le reclama al Señor, Señor, ¿por qué no me salvaste si yo tenía fe? Dice, mira, te mandé te mandé aquel, te mandé al otro, y digo, oye, ¿qué esperabas? ¿Que bajara yo personalmente? Y él, pues sí. Se la arrebataron como Elías. Sí, pues que viniera así el torbellino y me llevara como Elías o Enoch. Se lo llevó en viento, no bajó por él. Aún así, ¿no? Entonces, Tuviera tanta suerte. tuviera tanta suerte. Esas son las cuerdas humanas, los atraje. O sea, es decir, por los medios naturales. Eso es lo que representa esas cuerdas humanas. Los atraje con cuerdas de amor. Más bien la expresión cuerdas de amor es una reiteración de la expresión de con cuerdas humanas los atraje. Es como a los bebés cuando están en la andadera y quieres que caminen. Les muestras algo que les llama la atención y le vas haciendo para que vaya caminando. O sea, le está enseñando con lo que está en su entorno. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver este texto de Oseas con lo que hablábamos del amor de Pedro, del amor fileos? Esta relación de amor también la veo más parecida a lo que en lo secular se le llama cortejo. ¿Qué es el cortejo? Cuando alguien quiere conquistar a la pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos del amor eros? ¿En qué consiste el amor eros? El amor eros es un amor meramente sensorial, de percepciones nada más, de los sentidos. Entonces, de repente ve un muchacho a una muchachita bien guapa y entonces dice, va a ser mi novia. Y se lo propone en su corazón. Entonces llega y le dice, oye, te quería invitar un heladito. Y va a decir, ¿tú? No, gracias. Y lo mandan bien lejos, ¿no? Entonces, si aquel se aferra, bueno, si se rinde, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero ¿y si se aferra? Entonces, ¿qué va a intentar? Va a intentar cortejar, ¿cómo? De tener detallitos, empezar a acercarse. Entonces, diciéndolo desde un punto de vista más teológico, puede decir el muchacho, yo siento un amor eros. Y ella va a decir, yo no siento nada, ni siquiera el amor estorgos. Nada. Ni el afecto, ni siquiera ese afecto natural que se sentirá por un perrito abandonado, ni eso. Que siento amor estorbos. Estorbos. ¿Sí saben cómo aplica el amor estorgos en la pareja? Es la mera empatía. Es la mera lástima incluso. Cuando, ay, pobrecito, nadie lo pela. Y por eso también se han hecho parejas. Como un familiar que agarra y dice, oye, ¿por qué salías con uno que te caía mal? Ay, dice, pero es que nadie lo va a aceptar. Y esa fue su definición. Ese es el estorgos, es nada más la pura empatía natural. Pero bueno, eso es todavía más raro. Lo normal es que si la muchacha no le pela, ¿por qué? Porque no hay nada que le atraiga. Entonces, pues no le va a dar ninguna oportunidad. Pero el muchacho empieza a hacer su luchita, le lleva la florecita, le lleva los chocolatitos, hasta que de repente empieza a verlo ahí con tanto entusiasmo, que le echa ganas, que dice, pues no está tan mal. Ya empieza a generar algo, ¿pero por qué? Porque está creando un lazo. Empieza a crear un vínculo. Muchas veces esas relaciones se dan en la misma amistad. Un jovencito y una jovencita que son buenos amigos, y ese vínculo empieza a crecer. Es un amor filial que se empieza a desarrollar, nada más que al ser obviamente de género opuesto, pues empieza a haber ya una atracción. Entonces la amistad ya cambia. Entonces se puede decir, pastor, que lo que es respecto a madre e hijo, se puede decir que de parte del hijo es filial. Uh-huh. Sí, porque se va desarrollando, porque no es el mismo nivel de amor. Sí, sí, ¿no? Es que o sea, desgraciadamente, como dicen por ahí, no, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Yo lo veía así con mi mamá, ¿no? Yo pensé que mi madre siempre iba a estar ahí, ¿sí? Y ahora que me hace falta, lo veo y digo, ¿por qué no hice esto? Sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas de las que sí me arrepiento, ¿no? Ya se ve otra perspectiva. Sí. Entonces, algo que también tiene en característica la gran mayoría de los hijos, el 99.9% de los hijos, es que en algún momento somos ingratos. Y no correspondemos de la misma manera.
Entonces eso siempre va a ser un peso, siempre va a pesar a los padres, ¿verdad? Entonces, regresando al ejemplo que estábamos de los noviecitos, cuando el jovencito empieza a trabajar en sembrar esa relación de amor o de amistad que tiene que ir generando ya una atracción, entonces por eso a veces terminan parejas tan disparejas, ¿verdad? La jovencita bien bonita y el otro bien feo, sé que le vio, si es que es bien buena onda, que sea, ¿no? Así se dan de repente, pero es porque... La cartera. ¿Eh? Luego les ven la cartera. Tan bueno, ahí sí ya es otro tipo de interés, pero ahí ya no es amor, ¿verdad? Es interés. ¿Y es amor? Amor al dinero. Bueno, tiene razón. Pero queremos pensar en una relación pura, una relación que sí tiene miras a un matrimonio futuro y que se está generando unos lazos bonitos de amor entre la pareja. Si vamos a orar a Dios para que Dios nos confirme. Bueno, quiero pensar, ¿verdad? Quiero ilusionarme. Sí, es que dicen que el matrimonio que funciona más es aquel que se desató de una buena amistad, de tu mejor amigo. O sea, que ese es el que va a crecer más, o se va a mantener más. Uh-huh. Sí, entonces, ¿cómo podemos, o sea, en todos estos ejemplos, cómo nos ubicamos en nuestro amor hacia Dios? ¿Amamos a Dios ahorita de la manera en que le amamos cuando ni siquiera leíamos la Biblia? ¿Por qué? Porque Dios tuvo que sembrar un amor filial. Él es el que tuvo que cumplir su propia palabra donde dice, el que quiera amigos, ¿qué? ¿No han leído ese proverbio? El que quiera amigo debe demostrarse amigo. ¿Sí lo han leído? Entonces, uno puede esperar reciprocidad cuando ni siquiera ha sembrado nada. Entonces es Dios el que toma la iniciativa y empieza a sembrar ese amor en nosotros, porque nosotros ni lo pelábamos. Incluso el Señor se los dijo de alguna manera más indirecta a sus discípulos, cuando dice, bueno, traemos el plan de salvación, pero ¿quién va a clamar a mí si ni siquiera me conocen? ¿Y cómo me van a conocer si nadie les ha hablado de mí? ¿Y cómo van a hablar de mí si nadie los envía? Así que, ¿qué creen? Les toca. Vayan y hablen de mí. Pero los de veras. Entonces, cuando vemos el ejemplo de los jovencitos, es lo mismo. Dile a la muchacha, háblale de mí, para que me conozca. Y ahí está la iglesia hablándole de aquel que les ama, pero que ellos no lo pelan. No es lo que hacemos cuando predicamos, te quiero hablar de alguien que te ama. Ya está bien trilladísima la frase cristiana de Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Es cliché, ya es un cliché cristiano, ¿no? Llegas con alguien, Cristo te ama, pero es una verdad, ¿no? Entonces, la gente no lo entiende, porque ni siquiera conoce al Cristo del que le estamos hablando. Pueden tener una idea, pero esa idea no va a ser la real. Si muchos que decíamos que éramos cristianos, ni siquiera teníamos claro quién es Cristo, porque teníamos una idea equivocada. Algunos pensábamos que Cristo era el mártir del Calvario, otros pensaban que Cristo era el que estaba en la cruz, o que era ese predicador que solamente hablaba de pura paz, y resulta que también hablaba del látigo y hablaba de la espada, y eso pues a veces no nos lo enseñan. Pregúntale a la gente en la calle, ¿tú qué piensas de Jesucristo? Te van a decir opiniones tan diferentes, y muy pocas van a estar centradas en la Biblia. Cuando empiezo a leer los evangelios y veo el carácter de Cristo, pues me sorprendo, porque digo, este no es el que yo veo en las películas. Ya se ve tardado. Ahorita viene el otro de la moto también. Que ya son 2 o 3, quién sabe cuántos pasan. Bueno, entonces resulta que no pueden amar a Cristo porque no lo conocen. Y mientras más lo vamos conociendo, entonces empezamos a ver o a notar todo lo que Él hace y ha hecho. Más bien lo dije al revés, ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Cómo Él va tendiendo esos lazos de amor con los cuales nos va llamando. Es como lo que decía, que se hace amigo para que sea reciprocidad, y después te enseña a amar y a no recibir. Amar como Él ama. Como Él ama. Ese es el siguiente paso que
que nos muestra. Ese es el punto de sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Enseñar a sus discípulos a amar para que puedan también dar la vida por otros, ¿verdad? Vamos a leer primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4:7. ¿Ya están? Sí. Primera de Juan 4:7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, aquí nos está poniendo un parámetro para identificar a aquellos que ya nacieron de nuevo. ¿Ya nacieron de nuevo? Entonces, si la respuesta es no, bueno, siempre es un buen momento para nacer de nuevo, para arrepentirse. Si la respuesta es sí, entonces tenemos una confrontación bien grande, porque tenemos que amar así como Cristo nos amó. Es que hay puntos en los que es muy difícil, ¿no? Hay cosas que se nos facilitan decir perdonar y dejar a un lado, pero hay cosas que están muy clavadas, ¿no? ¿Sí? Entonces alguien que ya ha entendido verdaderamente en qué consiste la salvación es porque fue seducido, porque fue conquistado con ese amor de Dios. Porque si alguien está en la iglesia sirviendo porque siente que tiene que pagar, no ha nacido de nuevo ni ha entendido el amor de Dios. Las obras que se hacen dentro de la verdadera iglesia cristiana se hacen por amor a Dios, no por amor a ninguna otra cosa, por amor a Dios, solamente a Él. ¿Por qué? Porque ese amor viene de haber entendido su amor hacia nosotros, porque nos conquistó. Luego cantamos esa canción, ¿no? Que dice la de Comida Verdadera, bueno, esa cadena, ¿no? La de Comida Verdadera hace esa alusión de la novia, dice que ayúdenme a recordar cómo dice la canción, que fue seducido y que dice que nos enamoró, o sea, habla de esa historia de la novia, como dice, fue llamada tu novia de entre los esclavos, los siervos y doncellas, ¿qué? La prepararon y de ti, oh rey, se enamoró, conquistó tu corazón. Claro que ahí obviamente conquistó tu corazón es porque él primero. O sea, pequeño detalle, en esa canción de Comida Verdadera, obviamente la letra está arreglada pues para como una adoración, pero el trasfondo está feo. ¿Feo en qué sentido? ¿Han leído la carta de Ezequiel, el capítulo 16? Esa carta está terrible, porque habla de una mujer que fue adúltera y se refiere a Jerusalén. Esa es la misma a la que se refiere la canción de Comida Verdadera, pero cuando ya es buena. Claro, pues es la misma Jerusalén que ya se arrepintió, porque dice que fue sacada de entre los esclavos. Es lo mismo que dice la carta, nada más que la canción no te dice la parte fea, no te dice la parte de la infidelidad de su novia. Sí, o sea, es la misma referencia. Y la llenó de alhajas y joyas y le dio muchos dones. Y ahí la canción dice, qué bonito, ¿no? Como Dios tiene a su novia. Pero lo que no dice es lo que sí dice Ezequiel, que como la novia despilfarró sus dones con sus amantes. Eso no lo dice, porque eso es feo. Pero está hablando de cómo el pueblo no valora lo que le dio Dios y adultera espiritualmente, ¿verdad? Despilfarra lo que Dios le dio en otros afanes y en otros dioses, ¿no? En poner tu fe en otro lado. Pero es lo mismo. Entonces, si tenemos realmente la conciencia de cómo fue el amor de Dios en la cruz, la consecuencia natural tiene que ser esa: el vivir para Dios, el amar a Dios, porque significa que lo entendiste y que lo valoras. Una persona que no ama a Dios, dice el texto, dice en el 8, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí está muy simplificado y muy resumido lo que hemos estado hablando. Dios es amor. O sea, Dios no nos ama por nuestra virtud, porque si se tratara de merecer el amor de Dios, no lo merecemos. Esa es una triste realidad. Pero ¿cuál es la realidad bonita? Que Él nos ama no por nosotros, sino por Él, porque Él es amor. Él tiene esa naturaleza de amar.
Entonces, si conocemos esa naturaleza de amar y conocemos que aunque no lo merecíamos, Dios nos amó, entonces por eso pues nosotros le vamos a amar a Él. Y es ahí también donde se ve más reflejado el amor de madre, ¿no? Sí, ahí está, porque ahí está el amor ágape, el verdadero amor ágape. Dice en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Este pequeño detallito es la parte como que no cuadra en esa canción de la de Comida Verdadera. Es un detalle secundario, por eso no le hacemos mucho caso. Pero dice la canción que la novia conquistó el corazón de Dios. No, aquí lo dice lo contrario. La novia, la iglesia o Israel, el pueblo como lo quieran llamar, no conquistó el corazón de Dios. Dios conquistó el corazón de su iglesia. Porque en eso consiste el amor. No es que nosotros lo hayamos amado. Es que Dios me hizo caso. No, Él te dio la oportunidad. Te dio libertad para acercarte o para alejarte. Y cuando te alejaste, Él te enamoró. Y si conoces ese amor, pues entonces respondes a ese amor. Dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Obviamente esa es la forma en que nos amó. Ya saben el famosísimo Juan 3:16, ¿verdad? Cómo se demostró el amor de Dios. De tal manera, esa expresión de tal manera significa, no lo puedo cuantificar de otra manera, más que expresándolo así. De tal manera amó Dios al mundo, que permitió que su Hijo unigénito diera la vida por nosotros. Nada más para dar una pequeña evidencia de lo que es el amor de Dios. ¿Qué pasaría si una persona que amamos nos daña y nos agrede todos los días de nuestra vida? ¿La seguiríamos amando? Será bien difícil. Sí, o sea, les gusta la mala vida. Ajá. Entonces, el amor en el mundo es recíproco. Si tú siembras amor, generas amor. Si siembras enemistades o rencores o amarguras, pues generas lo mismo, ¿no? Lo que siembras, cosechas. Entonces Dios no recibe tu cosecha, sino que Él siembra. Él te llama. Alguno dice, ya encontré a Dios. Bueno, eso es muy ambiguo porque Dios no estaba perdido, el perdido eras tú, sino que apenas escuchaste ese llamado. O sea, nadie que se diga cristiano lo es porque lo haya puesto en su corazón, que dijera, es que yo buscaba a Dios. No, más bien respondiste al llamado de Dios, porque dice la palabra que no hay quien busque a Dios, no hay bueno, ni siquiera uno. Entonces no podemos decir, yo tenía ese amor por Dios y lo busqué hasta que lo encontré. No, Él te llamó una y otra vez hasta que por fin hiciste caso. Y mientras Dios nos permita un día más de vida, es porque Dios sigue extendiendo su misericordia. Por eso dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que es una nueva oportunidad para ver el amor de Dios. Imagínense que les pasara lo que a Zafira y a Ananías. Ahí fue un juicio tajante. Ahí es, ya no ves otro día más por quererte pasar de listo. Entonces, si Dios nos permite despertar, es porque somos buenos. Es su misericordia. Entonces, cuando abras los ojos y Dios nos lo permite, pues cuando veas ese techo, le dices, gracias Señor por este techo que pusiste. Gracias porque aún puedo respirar, gracias porque aún me puedo poner de pie, y porque esa es una misericordia de Dios, porque si nos juzgara ahorita con lo que hemos hecho, diría, sabes que ya me tienes harto. Eso diríamos nosotros. ¿Desde cuándo hubiera caído fuego del cielo? Por eso es que si alguien se atreve a decirle a Dios, dame lo que me merezco, no estén cerca de mí, por favor, no me vaya a tocar parte de sus plagas. Entonces, vamos ahora a otro escrito de Juan, pero ahora en el Evangelio. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34. ¿Ya está?
Dice el texto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, Juan también menciona en sus cartas que el mandamiento nuevo no era nuevo. ¿Cuál es la parte nueva del nuevo mandamiento? Que lo aplique, ¿no? Que ya por fin hagan caso. No, pero hay un detallito que prácticamente justifica la expresión nuevo mandamiento. ¿El ponerse como ejemplo? Sí, porque antes el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora no, ahora es amar unos a otros, Como yo, o sea, no como tú te amas a ti, sino como Él te amó a ti. Y resulta que todos podríamos tener, depende de nuestra autoestima, es cuánto nos amamos. Pero Dios nos ama más de lo que nos amamos nosotros, porque nosotros hacemos cosas que nos dañan, Porque los depresivos no se aman tanto. ¿no? Y si no están depresivos, de todos modos no se aman tanto. ¿Por qué? Porque si han tomado Coca-Cola. No. Ah, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Si han tomado Coca-Cola, no se aman, eso hace mucho daño. ¿Consumen azúcar? Sí, No. muy poco. No, Casi no. casi no. casi un kilo diario. Está como el pecado pequeño, un pecado venial, ¿verdad? Sí, Casi. pues ve. Exceso de azúcares. Dice, ahora todo lo rico de esta que venden en el mundo le pusieron un sellito para que lo identifiquemos. Pero- Para identificar lo que está bueno. y te dicen, ahora sí ya va a haber menos obesidad porque ya está indicado. Pues ya lo sabía. Ya, o sea, o a poco era algo nuevo. O sea que no nos amamos tanto. Porque si nos amáramos nos cuidaríamos más. Sí. Sí, pero es que el cuerpo humano no debe de dejar de consumir azúcar. Sí, pero también hay niveles. Pero por eso hay niveles. Máximo son Todo. 3 cucharadas de Todo en exceso es pecado. ¿no? Sí. Máximo. ¿Cuántas cucharadas habrá aquí? Como 10. Pero qué rico. Pero qué rico. Entonces resulta que Cristo nos ama de tal manera que Él sí fue capaz de dar la vida porque nosotros tengamos una oportunidad de tener la salvación eterna. Nos ama mucho más de lo que nosotros solitos nos amamos. Cuando estamos en situaciones de riesgo, no nos amamos. Cuando exponemos nuestra propia vida, y no me refiero a salir a las 10 de la noche a la calle, que a veces es necesario, pero Solamente los que se van a los antros. sí, ¿A qué hora salen? ¿A sí, qué horas? ajá, ¿Y cómo salen? ¿Qué es lo peor? sí, están expuestos a 1000 cosas. Entonces realmente nos podemos decir que nos amamos, pero ¿cuál es el nuevo mandamiento? Ámate como a ti, no, mejor ama al prójimo así como yo te amo. No, ahí sí está más difícil, porque amar al prójimo como me amo a mí mismo, bueno, puedo hacer el esfuerzo, pero amar al prójimo al nivel que él me amó a mí, ni yo me amo así. Sí, no cualquiera da la vida por otro. Sí, entonces ese es el verdadero reto y eso es lo que vuelve nuevo el mandamiento. Ajá. Porque no es nuevo el que el Señor nos mande a amar al prójimo, sino es nuevo la comparativa que Él hace. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Sí, son igual. Si tuviereis amor los unos con los otros. Es interesante que hablando en un contexto de lo que es un rabino de hace 2000 años, esa era la manera de identificar quién es el rabino. Porque los rabinos tienen conductas marcadas. Cuando veían a un discípulo, de seguro tú eres discípulo de tal. ¿Cómo sabes? Hablas igual, actúas igual. ¿Cuál es el sello característico de tal maestro? Bueno, cada quien tenía un rasgo distintivo para poder decir es discípulo de tal. Como Eliseo, ¿no? Ajá, como Eliseo, sí, que pidió su doble unción y toda la cosa. Obviamente la intención de Eliseo era ser el sucesor de esa encomienda de profeta, ¿no? Pero igual se ve el reflejo, porque es obvio, cuando aprendemos de alguien vamos tomando partes de esa persona. Hay prédicas que yo he dado que la forma en que las doy se parecen mucho a de quien la aprendí. Y no es que me esté pirateando la prédica de nadie,
pero la forma de predicar se puede parecer de donde yo aprendí. Igual alguien que yo le enseño a predicar, tal vez va a predicar con ciertas cosas que yo hago. Tal vez hasta se pirateen los chistes. Ajá. Pero bueno, porque es lo normal. Así es como se reconoce de qué escuela vienes. Así que si a alguien les pregunta, ¿dónde aprendiste? Les cuentan un chiste. Yo tiemblo, porque digo, a ver, ¿qué van a pensar? Porque si les preguntan, ¿dónde aprendiste? Y dicen que aquí conmigo, entonces una de dos, o quedo bien o quedo mal. Depende por qué se los pregunten. Porque ya hubo una persona que le dijeron, ¿dónde aprendiste para jamás ir ahí? Sí, qué feo, porque y sí pasó. Por comer pan de muerto. Nah. Bueno, tal vez ese sea otro. Pero o sea, uno se ve reflejado, ¿no? De quién estás aprendiendo. Entonces, ¿cómo se identifica a alguien que aprendió de Cristo? Ese tiene que ser su sello. El cómo él nos amó y nosotros amamos al prójimo de la misma manera. O sea, así es como se identifica. Esa es la marca de un verdadero discípulo de Cristo. No es el que se sabe la Biblia, no es el que se sabe Juan 3:16, no es el que ore más bonito, el que ore en hebreo, en griego, en arameo. No, es aquel que puede reflejar el amor al mismo nivel que como Cristo nos amó. ¿Y cómo comenzó? Buscándonos. Entonces está un poquito más que difícil, ¿no? Porque es un compromiso grandísimo, porque como también hemos leído en la carta de los Romanos, dice la carta de Romanos que a veces el nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa. Porque nosotros somos los que estamos evidenciando pues nuestra fe. Y si lo que ven en nosotros son cosas malas, pues van a hablar mal de Dios y van a blasfemar. Hasta el Evangelio. Sí. Sí. Así que eso es lo más importante. Entonces, ¿de qué manera podemos glorificar a Dios? Porque glorificar a Dios a veces lo vemos reflejado en cantos, alabanza, adoración, incluso en predicar. Pero la verdadera adoración y la forma en que se glorifica a Dios es que seas un digno hijo de tu Padre. O sea, que reflejes ese amor dignamente. Ahora, lo interesante es que ese amor no se va a reflejar en aquellos que te aman. Porque también la palabra dice que si amas a los que te aman, eso lo hace todo el mundo. O sea, eso no dice nada. No hay ningún mérito. No tiene mérito. Pero amar al que te aborrece, eso sí refleja a Cristo. Eso sí refleja a Dios. Pero hay una forma fácil para tenerlo más claro. ¿Recuerdan el trauma de Jonás, no? Que no quería predicar porque él quería que cayera juicio. ¿Se acuerdan cuál era el problema que él tenía internamente, Jonás? Lo hemos analizado muchas veces. El problema interno de Jonás es que él se sentía santo. Él se sentía bueno comparándose con los ninivitas. Y si tú te comparas con alguien que es peor que tú para verte bueno, entonces te sientes con cierta autoridad para pedir que caiga juicio con el que sí es malo, según tú. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿qué tan buenos somos? Hay un parámetro. O sea, el parámetro de Dios está tan distanciado del nuestro que si yo me comparo con el peor criminal puedo ver muchísima diferencia. Pero si Dios nos ve desde su santidad, o sea, desde su postura de santo, a ver cómo vivimos nosotros, va a decir, los veo iguales. Nada más que el delinquió, ¿no? ¿Quién? O sea, el otro delinquió y tú no eres la única. O más bien dicho, delinquimos de otra manera. Sí. Porque todos somos pecadores delante de Dios. Entonces, eso es lo que tiene que... O sea, si somos conscientes de ese punto, eso nos va a ayudar a ser más misericordiosos y a lograr empatizar un poquito más con esa gente que nos hace daño. Porque es como si pensaras, cada vez que Dios me confronta con alguien que me agrede y me daña, entonces me acuerdo que así era yo con Dios y aún así me perdonó. Y si Él me perdonó en esa condición, ¿quién soy yo para negarle el perdón a otro?
Y ya ni entramos en la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Porque si tu deuda era impagable. Sí, yo soy uno de esos. Y te perdoné. O como el Padre Nuestro, ¿no? Sí. No tenemos para El fariseo y el publicano. Uh-huh. O sea, de Génesis a Apocalipsis lo vemos reflejado. Que realmente nadie tendría calidad moral para pedir juicio sobre otro. O sea, como con qué autoridad, como le dijera Dios a Job, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse en orden el universo? Para decir que tú sabes lo que es correcto. No podríamos decirle nada a Dios. Entonces, por eso Dios te dice, mejor, mira, calladito. Ni rezongues, porque tienes que perdonar también, porque tú no eres más bueno que Él. Entonces, ser conscientes de que nosotros también ofendimos a Dios, también desagradamos a Dios, tal vez no como aquel peor pecador que yo veo por allá, pero al final de cuentas también lo ofendimos. Y eso nos da un poquito de fuerza para resistir, para poder demostrarle misericordia. Porque dice la palabra que seamos misericordiosos así como Él es misericordioso. ¿Les cuesta trabajo ser misericordiosos? Sí. ¿Es necesario contestarle? Es que el ser misericordioso... Sí, aquí lo más claro es como Él es. Porque sí, tú puedes sentir que eres misericordioso, pero como Él es, ¿no? Y esa es la meta. Ahí tenemos que luchar para llegar. Ser al mismo nivel de misericordiosos como Él lo es. Y eso solamente se logra reconociendo el amor que Él sembró en nosotros, para que nosotros también lo podamos reflejar a terceras personas. Entonces, no podemos amar a alguien si no reconocemos la manera en que Él nos amó. Porque esos son los lazos de amor con los que Él nos llamó. Entonces, una de las respuestas más cotidianas de una persona inmadura en la fe, cuando le dicen perdona o ama a tu enemigo, la respuesta más inmadura es no lo siento. ¿Cómo lo vas a sentir? ¿Cómo crees que vas a sentir amar a aquel que te está haciendo daño? Aquel que está sembrando en ti rencores, amarguras todos los días. Es obvio y es lógico que no lo vas a sentir, pero no se trata de sentir, se trata de decidir. Y si aprendemos a ver reflejado el sentir de Dios en nosotros, entonces eso nos tiene que apaciguar. Y decir, bueno, yo era igual. Me acordé de una historia, se las cuento rápido. Donde había un encuentro y se fue un jovencito de esos que tenían rencores, amarguras, y se va a su encuentro, y cuando va ya lo enseñan a perdonar, lo confrontan con la palabra, y llega bien espiritual, y entonces a todos le decían hermano, Dios te bendiga, aunque ni siquiera eran cristianos, pero a todo mundo le decía hermano. Llega al restaurante, bendiciones para usted, amable camarero, ¿podría servirme por favor un plato de tal guisada, de lo que sea? Y entonces está esperando tranquilamente y de repente siente un ardor en la mano. Ay, ¿qué es esto? Y ve, y era una hormiga, esas rojas. Y que se enoja y dice, ahorita. Y que se acuerda, no, ¿de dónde vengo? Ya dice, oh pequeña criatura del Señor, yo tampoco te juzgo, ve y no piques más. Bueno, es solamente porque decía como que ya se andaban durmiendo, La gente que no puede perdonar o que no puede amar al prójimo es precisamente porque no cree que la persona lo merezca y sienten que ellos sí lo merecen. Yo sí merecía el perdón de Dios, pero él no. No se trata, ¿sí? Dice, yo sí merecía el perdón de Dios, pero el mío no. Exacto. Ajá. O dicen que te perdone Dios, pero yo no. Ajá. Pues ¿qué crees? Entonces tampoco te perdono a ti, porque esa es la condición de Dios. Tú no puedes perdonar al otro, entonces yo no te perdono a ti. Yo sí podría, pero ni siquiera lo intentas, ¿no? No es de sentir, es de decidir. Lo que llamamos sentimiento, que aplica tanto para el amor como para el perdón, son frutos. El sentimiento es un fruto de estar ejercitándonos en el amor y en el perdón, y el sentimiento se va a generar con el tiempo, pero empieza con una decisión. Dices, es que no lo siento, no, ni esperes sentirlo. Mejor decídelo y aférrate a esa decisión.
Así, uy, pero lo veo y se me revuelven las tripas. Bueno, acuérdate que ese sentir que tienes, tú se lo ocasionabas a Dios. Ay. Entonces, bueno, le voy a tener más chance. ¿Por qué? Porque el que me ama a mí, también lo ama a él. Y si él me lo pide a mí, yo de ahí agarro fuerza. Ahora sí le podrían estar diciendo, nada más porque tú me lo pides. Que sí, ¿no? Pero bueno, por ahí se comienza. Y se va generando ese amor. Ajá. El odio, el amor y el perdón son decisiones. Lo que generalmente vemos como los sentimientos. ¿Ah? En realidad la Biblia lo marca como decisiones. Porque sería absurdo que el Señor te mandara amar al prójimo si fuera algo de sentir. Bueno, pero también ahí, por decirlo, hacia los hijos el amor es diferente, ¿no? Uh-huh. Porque dice que el que ama al hijo lo corrige. Ah, claro. Y muchas veces precisamente... Por el sentir. Ajá. No lo quieren corregir. Ajá, exactamente. Sí, pero precisamente una mamá que consiente al hijo, tal vez sí lo ama. Y pongo en un tal vez, porque así la Biblia dice. La Biblia dice, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige, lo disciplina y lo azota con vara si es necesario. Esa es una verdadera muestra de amor porque se preocupa por lo que será en su futuro. Las mamás consentidoras no necesariamente es que no amen a sus hijos, pero se aman más a sí mismos. O sea, prefiero quedar bien con mi hijo y que él me vea bien a mí, a que yo lo vea bien como un adulto responsable en el futuro. Cuando llega el papá le dicen, tu hijo hizo esto. O tal vez al contrario, tal vez le dicen, no le digas a tu padre, porque si no ya ves cómo se pone. Hay muchos matices en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a un texto más. Estábamos en Juan 13:35, vamos a regresar al versículo 1. Igual de 13, ¿no? Juan 13:1. Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Aquí hacemos una pausa. ¿Cuál será el sentir del Señor en ese momento? Fue a su última fiesta de Pascua. ¿Por qué? Porque sabía que ya era la decisiva. La próxima Pascua a él le tocaba ser el cordero sacrificado. Él era el corderito. ¿Se acuerdan de ese comercial de las galletitas saladas? ¿No me lo vieron? Donde decía el pescadito se subía al anzuelo y se lo llevaban al cielo, según, ¿no? Y decía, soy el elegido. Era un comercial de galletas saladas. Y lo veía la gente y decía, ay, por favor, ¿quién va a estar feliz por ser sacrificado, no? Bueno, Cristo sí. Pues puede haber sido, bueno, no pudo. Él iba gozoso, ¿no? Sí, sabía lo que tenía que hacer. Bueno, pero también sentía el temor, ¿no? O sea, gozoso. Bueno, la escritura dice que él enfrentó lo que venía porque veía una meta posterior. Ajá. Soportó el oprobio, dice, y la contradicción de pecadores por ver el gozo puesto delante de él, dice en Hebreos 12, si no me equivoco. ¿Cuál era ese gozo puesto delante de él? El ver la salvación de toda esa gente que iba a alcanzarla a través de la fe en esa obra. Pero habrá tenido sentimientos encontrados. Sí. Porque lo espiritual y lo natural es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de hecho, por lo de la ira de Dios, ¿no? Sí, porque vemos varios textos, ¿no? El más claro es la agonía del Getsemaní, que es precisamente ese temor a ser abandonado del Padre. Cuando también hay un texto que nos habla de cuando él ya dispone a ir a Jerusalén en esta misma última vuelta, dice, y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Es como agarrar aire y vamos adelante, a enfrentar lo que viene, ¿verdad? Y aquí también vemos una expresión similar. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que su hora le había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Pero vean cómo acaba el versículo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué hizo? En español mexicano moderno es, y no se rajó. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Los amó hasta el fin, es decir, no se echó para atrás. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, por eso siguió firme, por el amor que les tenía, y los amó hasta el fin. Porque también una vez ponía de ejemplo, si el Señor nos hubiera mandado a alguno de nosotros a subirnos a la cruz, que obviamente no se puede, pero si fuera el caso,
Tal vez si a mí me hubieran mandado a la cruz y yo veo cómo son de ingratos, aplicamos la de Jonás. el Señor, mándales fuego. Dice, pues me bajo de la cruz. Imagínense que cuando el Señor Jesús está en la cruz y se están burlando de Él, el Señor clamando en la cruz y la gente burlándose de Él. O sea, el Señor podría tranquilamente haber dicho, a ver, Gabriel, Miguel, a ellos. ¿Y qué le podrían haber hecho? Él lo dijo, yo podría mandar ahorita 12 legiones de ángeles y mira, me hacen los mandados. Bueno, así lo dijo, pero da a entender eso, ¿no? Cuando Pilato le dice, yo tengo poder para liberarte. Tú no tendrías poder si no te fuera dado del Padre. De alguna manera el Señor lo dijo claramente, estoy aquí porque yo lo decidí, no por ti. Yo lo decidí. Y si yo quiero, no voy. Imagínense que dijera ahí, como dicen en esa supuesta última tentación de Cristo. No voy, me bajo de la cruz y sálvese quien pueda. ¿Ya ven? ¿Quién lo puede obligar? ¿Quién podría obligar a Cristo a subirse a esa cruz? Solamente una persona, y era Él mismo, porque ni siquiera el Padre, o sea, Él mismo. ¿Por qué lo dijo? A mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida porque tengo poder para poner mi vida, tengo poder para tomarla de vuelta. Entonces, tal vez nosotros no tendríamos ese nivel de misericordia o de soportar la agresión, pero Él sí. Así que cuando pienses en que debes amar a ese que te ha hecho tanto daño, nada más acuérdate que al Señor le fue peor y no se rajó. Y siguió firme y los amó hasta el final. Porque sabía que incluso, ¿se acuerdan que incluso el Señor también oró por nosotros? No solamente por ellos. Porque dice, oro también por aquellos que han de creer por la predicación de ellos. Y estábamos incluidos ahí. Así que si el Señor ya sabía que iba a haber mucha gente que se iba a enamorar de Él, entonces dice, por eso los voy a amar hasta el final. Si ya los llamé con esos lazos de amor, ya estuvo profetizando el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Y ahora, con todo eso, ¿qué creen que espera Dios de nosotros? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Y por eso dice, yo los envío como ovejas al matadero. ¿Me amas? A ver, camínale al matadero. En alguna ocasión un hermano que fue muy herido en la iglesia, porque la iglesia a veces nos decepciona, ¿no? O sea, tenemos expectativas y pues todos somos humanos, todos fallamos. Entonces estaba muy herido, porque dice, cuando necesité no estuvieron. O sea que no había entendido, yo le decía a esta persona, no había entendido, no creyó que hablaba en serio el Señor cuando dijo que nos enviaba como ovejas al matadero. Dice, o sea que tengo que ir a que me despedacen en mi corazón. Pues sí. No, ¿cómo crees? ¿Cómo va a ser? A eso nos mandó el Señor. O sea, tú vas a amar a la gente y esa gente te va a despedazar. ¿Y de dónde vas a agarrar la fuerza para seguir firme? En que Cristo amó hasta el final. Te vas a agarrar la fuerza en la promesa, nada más. Decir, mi Señor me puso el ejemplo. Y Él está allí en ese trono mirándonos y diciendo, yo pude, tú puedes. Ahora la pregunta es, ¿quieres? Porque si quieres, puedes. Pero pues te va a costar trabajo. Te va a costar que te despedacen, que abusen de tu confianza, que te traicionen, que te malmiren, que murmuren de ti, que te apuñalen por la espalda. Y el Señor va a decir, a mí me hicieron lo mismo, hijo. No te rajes, porque yo no me rajé. Es una prueba difícil, pero ese es el perfeccionamiento del cristiano. Porque si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, porque con esas cuerdas, esos lazos de amor, es que estamos aquí hoy. Y la expectativa de Dios hacia nosotros como iglesia es una expectativa muy grande. Así que necesitamos estar bien al pendientes de eso. Así que para terminar esta reflexión vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Mi amado Dios, mi bendito Padre, sabemos, Señor, que ese amor con el cual nos llamaste ni siquiera lo podríamos medir, porque de tal manera nos amaste que permitiste la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz.
sin merecerlo, sin ni siquiera haber nada digno en nosotros. Tú nos amaste de esa manera, porque éramos de lo vil y menospreciado de este mundo, de ahí nos llamaste, para darnos un lugar, para darnos un valor que nosotros no teníamos, ni lo tenemos, pero tú, mi Dios, nos has valorado, nos has amado y nos has llamado con esos lazos de amor, para que hoy nosotros tengamos la fuerza de amar como tú nos amas. Sabemos que en lo natural, en lo humano, en lo carnal, es muy difícil, porque va a haber un deseo de traicionar, va a haber un deseo de rendirnos. Deseamos recibir el amor que damos, pero tú nos has enseñado que a ti te traicionaron y tú amaste hasta el final. Y necesitamos tu ayuda, mi Dios, porque nuestras fuerzas es imposible. Tus discípulos te pidieron, aumentanos la fe. Sabemos que no es cuestión de aumentar la fe, sino de permanecer, de mantener esa certeza y esa convicción. Nos aferramos, mi Dios, de tu amor, porque la única manera de amar es recordando la forma en que tú nos has amado. Tú nos amaste de tal manera que menospreciaste todo ese sufrimiento, toda la cruz, todo lo que conlleva. Lo tomaste en poco, con tal de ver ese fruto. Y ese fruto queremos ser nosotros. Permítenos vivir de acuerdo a esa voluntad. Y que cuando alguien nos ve en la calle, cómo ministramos, cómo servimos, que puedan reconocer que somos tus discípulos. Que puedan ver en nosotros el amor que tú tuviste por nosotros. Fortalécenos, Señor, porque sin ti no lo lograremos. Ten misericordia muchas veces más, porque aun cuando lo intentamos y lo volvemos a intentar, seguimos fallando. Pero necesitamos, Señor, que tu misericordia nos alcance una vez más. Ayúdanos a levantarnos y ayúdanos a seguir glorificándote, no con palabras ni con cantos, sino demostrando verdaderamente el amor con el cual tú nos amaste. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, con esto termino la reflexión del día de hoy. Le agradezco a los hermanos que están siguiendo la transmisión en línea. Primeramente Dios, pues seguiremos transmitiendo las clases del día sábado. Recuerden que iniciamos materias nuevas, estén al pendiente. Y pues tengan también una libretita nueva, ¿verdad?, para seguir estas nuevas clases. Así que si Dios nos presta vida, ahí estaremos. Nos vemos la próxima.